En el vídeo de hoy os traemos mucha tecnología, satélites y espionajes, pero antes de destaparos el pastel os vamos a resolver un problemita, para que no se espíen a vosotros. Y es que, con todos estos avances en nuestro mundo lleno de redes inseguras, los ciberdelincuentes campan a sus anchas y... ¿cuál es el mejor método para protegerse de las cibertropelías? Pues sin duda el uso de una VPN, y por eso os presentamos a Surfshark VPN, un servicio de gran calidad que además de patrocinar nuestro vídeo de hoy, te protegerá de cualquier cibermaleante. Y ese no es el único uso que le podéis dar. Esta VPN de Surfshark también te va a permitir viajar. ¿Cómo? Pues sí, en primer lugar para viajar más barato. ¿Sabes todas esas páginas web que te suben los precios a la hora de comprar los vuelos? Pues nada, olvídate porque con esta VPN eso no va a ocurrir. Además, Surfshark VPN también te permite saltarte las restricciones de las páginas web en caso de que vayáis a países autoritarios con restricciones. Por último, si queréis ver el catálogo de Netflix de la Conchinchina, de Wakanda o de donde sea, con Surfshark VPN podréis hacerlo. Y es que resulta que Surfshark VPN está de oferta, una oferta que todos los miembros de la comunidad de Memorias de Pez podréis aprovechar. ¿Cómo? Pues para ello tenéis que registraros con el link de la descripción y poner el código PEZ. Con esto conseguiréis un descuento del 83%, además de 3 meses gratis para que lo probéis sin compromisos. Así que nada, ya no tenéis excusa para protegeros. Y ahora sí, vamos al lío. Hoy vamos a hablar de un acontecimiento que llenó nuestras televisiones de películas de ciencia ficción, una serie de hitos tecnológicos que llevaron al hombre por primera vez a pisar la luna y a un montón de cosas muy locas. Hoy en Memorias de Pez exploraremos cómo la carrera espacial se convirtió en un importante tablero de ajedrez durante la Guerra Fría, cómo ambos bandos lucharon por alcanzar la gloria y cómo el ser humano se aventuró a salir de su planeta. Venga, pero lo primero de todo pongámonos en contexto. Para ello nos tenemos que ir a la mencionada Guerra Fría, un periodo de enfrentamiento ideológico y casi militar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que duró desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída de la URSS en 1991. Durante aquellos tiempos, el mundo estaba enfrentado en los dos grandes bloques encabezado por estas potencias. Por un lado, el bloque capitalista y occidental, liderado por Estados Unidos, y por otro lado, el comunista u oriental, liderado por los soviéticos. Estos bloques se embarcaron en una brutal competencia por establecer su hegemonía en el mundo, y como no podía ser de otra forma, demostrar las ventajas del sistema socioeconómico que defendían. Afortunadamente, nunca llegaron a desatarse enfrentamientos directos entre las potencias, a pesar de que la cosa estaba tensita de narices. Eso sí, enfrentamientos indirectos hubo todos los que os podríais imaginar y más. Y no estamos hablando solo de guerras de otros países en los que las potencias intervinieron. La competencia llegó también hasta la ciencia, la tecnología o incluso a los deportes. Y en este contexto se dio nuestra carrera por la conquista del espacio, que no fue otra cosa que una lucha feroz por ver quién conseguía el mayor logro espacial, y que estuvo marcada por el uso del espionaje y el contraespionaje a gran escala. En sus inicios, las raíces de la exploración de la tecnología espacial provenían realmente de la tecnología alemana, algo que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos sabían. Y es que por su parte, Estados Unidos desarrolló la Operación Paperclip, un programa llevado a cabo durante y después de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de traer a científicos y técnicos alemanes a trabajar en proyectos militares y espaciales estadounidenses para absorber el conocimiento sobre ingeniería aeroespacial y tecnología de cohetes que tenían los nazis. El programa fue liderado por el ejército estadounidense y se llevó a cabo en la Alemania ocupada después del fin de la guerra. Eso sí, aunque la Operación Paperclip fue considerada un éxito en términos de logros técnicos y científicos, también fue controvertida debido a la participación de algunos científicos de la Alemania nazi en programas de armamento posterior. Por otro lado, los soviéticos hicieron lo propio con la Operación Oso-Avyagin, llevándose centros de investigación y producción desde Alemania a la Unión Soviética y llegando a reclutar a más de 2.500 técnicos y especialistas militares de la Alemania de posguerra. Y es que, aunque la Segunda Guerra Mundial fue el acontecimiento más mortífero de la historia, el legado científico que nos dejó fue sin duda enorme. Con esto en mente, el Consejo Internacional de Uniones Científicas propuso el Año Geofísico Internacional, en el que se pretendían utilizar las tecnologías heredadas de la guerra con fines pacíficos.
Este evento duró desde el 1 de julio de 1957 hasta el 31 de diciembre de 1958 y supuso un esfuerzo sin igual en el cual más de 30.000 científicos de hasta 66 países distintos cooperaron para compartir sus observaciones y desarrollar nuevas tecnologías. Así, en el marco del año geofísico, tanto la URSS como los Estados Unidos decidieron anunciar públicamente que iban a enviar por primera vez satélites al espacio, dando por iniciada la carrera espacial. No obstante, es importante entender cómo estaban los ánimos en el mundo respecto a cada bando. En el contexto de la Guerra Fría, la sensación de superioridad norteamericana parecía incontestable. Había conseguido la bomba nuclear antes que nadie, y su superioridad técnica y económica parecía estar fuera de toda duda. Además, su política exterior anticomunista, ligada a la doctrina Truman, había sido consolidada con el Plan Marshall, un plan de ayuda económica para la reconstrucción de Europa Occidental, promovido por los Estados Unidos. Por si fuera poco, todo esto culminó en 1949 con la creación de la OTAN, llegando así a una década, la de los 50, en la que la Europa Occidental estaba mucho más ligada al gigante al otro lado del Atlántico que al que estaba al este de su propio continente. Eso sí, la URSS no iba a darse por vencida, y se pusieron a tope con la carrera espacial. El objetivo era demostrar que la tecnología soviética estaba muy por encima de la norteamericana, y vaya si lo hicieron. En octubre de 1957 la URSS lanzó con éxito el primer satélite artificial al espacio, el Sputnik 1, una bola de 83 kilos del tamaño de una pelota de baloncesto con la que sin duda los soviéticos habían hecho historia. Esto suponía un éxito absoluto para el bloque comunista y una herida en el orgullo de los occidentales. Desde cualquier estación de vigilancia o radar se podía detectar sin ninguna dificultad el sonidito simple y repetitivo de aquel cacharro que los rusos habían lanzado, y los estadounidenses estaban en shock. Fue tan así que los episodios vividos tras este suceso fueron conocidos allí como la crisis del Sputnik. Y lo peor para ellos es que la cosa aún no iba a terminar aquí. El ingeniero soviético encargado del lanzamiento del Sputnik, Sergei Korolev, había diseñado un módulo capaz de llevar dentro carga humana. Con el objetivo de testearlo, los soviéticos prepararon un mes después la primera nave tripulada con un ser vivo. ¿Os suena? Hablamos de la perrita Laika y del Sputnik 2, aunque desgraciadamente Laika murió al retornar debido a la falta de oxígeno. El experimento fue considerado como un auténtico éxito. Los norteamericanos volvieron a ver desde la grada cómo los soviéticos avanzaban otro paso más en su exitosa carrera espacial, mientras que ellos habían sido una vez más humillados. No obstante, Estados Unidos comenzaba a despertar. 4 meses después del batacazo, los americanos lanzaron el Explorer 1, un satélite que lo cierto es que aún no estaba a la altura de los que habían sido lanzados por los soviéticos. Así, la presión en este ámbito les llevó a crear en 1958 uno de sus mayores iconos científico-tecnológicos, la agencia espacial más conocida del planeta. Hablamos, como no podía ser de otra forma, de la NASA, con más de 8.000 científicos y fundada con el objetivo de conseguir la hegemonía espacial y devolver el prestigio que los Estados Unidos habían perdido con los lanzamientos de los satélites rusos. En este momento la carrera espacial se ponía mucho más interesante. Para mayo de 1958 la NASA puso en órbita el primer satélite alimentado por energía solar, el Vanguard 1, que resultó ser una importante victoria para Estados Unidos. ¡Por fin! Desde el lado soviético, el desprecio por el Vanguard fue máximo, llegando el propio líder de la URSS, Nikita Khrushchev, a referirse a él como el pomelo. Sin embargo, todo esto coincidió con la salida de órbita de los Sputnik, algo que esta vez fue un buen batacazo para los soviéticos. Como curiosidad, el Vanguard sigue en órbita y es el satélite artificial más antiguo del espacio. Al Vanguard le seguirán otros 3 programas espaciales de gran importancia. El Pioneer, dedicado a lanzar satélites, el Surveyor, que tenía como objetivo detectar zonas para lunizar, y el más conocido de todos, el Apolo, que como bien sabéis tenía como objetivo llevar al primer hombre a la Luna. No obstante, a pesar de todo, los soviéticos llevaban claramente la delantera en aquel momento. Esto se hizo más que patente en 1959, cuando el Luna 3 logró tomar las primeras fotografías de la cara oculta de la Luna, algo que acrecentó la sensación de fracaso para Estados Unidos. La supremacía soviética parecía total, y en 1961 esto se iba a volver indiscutible. La URSS había conseguido enviar al primer ser humano al espacio. Estamos hablando del famosísimo militar soviético Yuri Gagarin, que a bordo del Vostok 1 realizó una órbita completa de la Tierra durante 108 minutos antes de aterrizar de vuelta en el planeta.
Gagarin se convirtió en un héroe nacional y su logro inspiró a generaciones de futuros astronautas y cosmonautas. Un mes más tarde, Estados Unidos puso en órbita a Alan Shepard en un lanzamiento menos ambicioso que el de los soviéticos y que tenía como objetivo demostrar que los Estados Unidos también tenían la capacidad para enviar a seres humanos al espacio, aunque la verdad fue más bien una cuestión de orgullo. Mientras tanto, en Yanquilandia, John F. Kennedy había llegado a la presidencia en un momento de cambio y con el país realmente agitado. Con su llegada al poder, Kennedy demostró que no estaba dispuesto a ceder el primer lugar de la carrera espacial, y en una sesión conjunta ante el Congreso de su país declaró que la exploración del espacio era prioritaria, y fijó el reto: llevar a un estadounidense a la Luna antes de que terminara la década de 1960, algo con lo que evidentemente sabía que iba a sacar un enorme rédito político si al final lo conseguía. Así, en su plan de desarrollo llamado Nueva Frontera, el presidente de los Estados Unidos puso a la NASA en el centro del mapa y sentó las bases para que futuros presidentes siguieran sus pasos y también aprovecharan el caladero de votos gratuitos que significaba exaltar el patriotismo americano frente a la Unión Soviética en la carrera espacial. Por su parte, el programa espacial soviético avanzaba a buen ritmo. En 1963, a bordo del Vostok 6, Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer en alcanzar el espacio. En esta misión, Valentina completaría un total de 48 órbitas alrededor de la Tierra, antes de volver al planeta pasados 3 días. 2 años más tarde, Alexei Leonov se convertiría en el primer ser humano en salir de una nave y darse el primer paseíto espacial. Un paseo que duró 12 minutos, lo justo para estirar las piernas y seguir trabajando. Y es que los rusos sabían en aquel momento que disponían de la tecnología para completar el viaje lunar, pero 2 tragedias se sucedieron en aquel momento. La primera fue el fracaso del programa Soyuz, y la segunda, la muerte del indiscutible líder ingeniero Sergei Korolev. Así, el plan de lanzar astronautas a la Luna se retrasó y se acabó por ir al garete. Mientras tanto, los Estados Unidos sabían que se estaban jugando el prestigio y afortunadamente para ellos su programa Apolo marchaba bien. En 1968, el Apolo 8 consiguió por primera vez entrar en la órbita lunar y volver a entrar en la terrestre, una misión en la que sus tripulantes consiguieron ver la cara oculta de la Luna. Tras esto, y poco más de 10 años después del inicio de la carrera espacial, el Apolo 11, tripulado por Armstrong, Collins y Aldrin, llegaría a la Luna el 16 de julio de 1969, en una escena que quedaría inmortalizada para la eternidad. 4 días después, los astronautas volvieron y amenizaron en Honolulu. El ser humano había hecho algo extraordinario, en uno de los acontecimientos más relevantes ya no del siglo, sino de toda la historia del ser humano. No obstante, el presupuesto utilizado para estas misiones había sido altísimo. Tanto la URSS como los Estados Unidos habían sacrificado una enorme cantidad de recursos para mantenerse en la competición, y les había salido muy caro. Tras la pérdida de apoyo político para los programas Apolo, los Estados Unidos buscaron relajar la tensión de la carrera espacial y comenzó una nueva etapa en la que los objetivos se centraron en la construcción y desarrollo de estaciones espaciales. En 1971, la URSS lanzó la Salyut, el primer laboratorio en órbita de la historia, que sentaría las bases para la creación de estaciones modulares. También se dio durante esta fase la primera colaboración entre Estados Unidos y la URSS en un programa conjunto denominado Apolo-Soyuz. Sin embargo, la desaceleración absoluta de los programas espaciales llegó a una fase exponencial tras 2 sucesos de gran relevancia. En primer lugar, una iniciativa disparatada del presidente Ronald Reagan llevó a la elaboración de un programa de defensa basado en una red de satélites y plataformas terrestres que pudieran detectar y destruir misiles enemigos en el espacio, antes de que llegaran a su objetivo. Este proyecto fue conocido como Star Wars y fue enormemente criticado y visto como un derroche y una provocación a la URSS, en un momento que ya no tocaba. El segundo suceso resolvió el anterior, y fue la disolución de la Unión Soviética en 1991. Ya fuera de la espiral de financiación de la carrera espacial de los 50, 60 y 70, es probable que el mayor logro en el espacio haya sido la creación de la Estación Espacial Internacional, terminada en 2011. Un ejemplo de absoluta colaboración entre diferentes países del mundo. A este hito le han ido acompañando muchos otros logros espaciales, basados en el envío de sondas a otros cuerpos celestes, la detección de ondas o la observación del espacio mediante distintas tecnologías. Un ejemplo de esto es el telescopio Hubble, que ha permitido al ser humano conocer un montón de cosas sobre el universo, desde los planetas más cercanos hasta las galaxias más lejanas. Además de que nos ha dado unas imágenes muy chulas.
También podríamos hablar de las numerosas observaciones de las sondas planetarias, como la Juno en Júpiter, la Dawn en Ceres o la New Horizons, que exploró el antiguamente conocido como planeta Plutón. Y no nos podemos olvidar de las famosísimas Voyager, que actualmente se dedican a explorar los alrededores del sistema solar. Y es que está claro que aunque los presupuestos en exploración espacial se redujeron tras la Guerra Fría, las misiones exitosas llevadas a cabo por este tipo de instrumentos han sido cada vez más y más interesantes. Por otra parte, durante las últimas décadas hemos asistido a otro gran paso para la humanidad, la exploración de Marte. Lo que empezó con las sondas Mariner siguió mucho más adelante con el lanzamiento de unos robots súper chulos para explorar la superficie de Marte. La llegada del Curiosity en 2012, que es uno de estos robots o rovers exploradores de la NASA, nos permitió captar inquietantes imágenes del paisaje marciano, así como encontrar datos que evidencian la presencia de agua y moléculas clave para la aparición de la vida. Estas misiones, que cada vez equipan robots con instrumentos de mejor tecnología, han generado un gran interés sobre el planeta rojo, y en la actualidad existen numerosas misiones con distintos objetivos en Marte. Incluso se plantea que en algún momento se puedan realizar misiones tripuladas. Y es que parece que en los últimos años estamos viviendo un renacimiento de la carrera espacial, mucho más enfocada a la explotación de recursos y al establecimiento de bases. Aunque esta vez la carrera cuenta con la participación activa de empresas privadas como SpaceX o Blue Origin, que están liderando proyectos ambiciosos de exploración y colonización. De esta forma se abre así la posibilidad de realizar viajes comerciales espaciales por primera vez, o incluso, quién sabe, de iniciar una era de turismo espacial. Eso sí, no estaría de más tener en cuenta que dejar un montón de cacharros en órbita puede ser problemático para la comunidad científica y sus observaciones, por mucho que mole mucho poner un Tesla en órbita para darse publicidad. Con todo este resurgimiento por el interés espacial, los Estados Unidos propusieron los Tratados Artemis, una serie de acuerdos espaciales que han sido suscritos por una veintena de países. Estos tratados están basados en el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre que se firmó en 1967 y que tiene como objetivo establecer un marco para la cooperación en la exploración y el uso de la Luna o Marte. Ahora bien, parece que a muchos países no firmantes de la ONU esto les huele raro y critican que Estados Unidos se ve favorecido en estos tratados. Por su parte, China y Rusia se han mostrado en contra de estos nuevos acuerdos, mientras que están embarcados en el proyecto de la construcción de la Estación Internacional de Investigación Lunar, un proyecto que han remarcado que estará abierto a todos los países interesados en él. Conclusión. Como podéis ver, los distintos actores geopolíticos se están volviendo a posicionar, y esta vez ya no son solo dos potencias, sino que hay multitud de actores en el escenario espacial. China, India, Japón, además de las nuevas empresas privadas. ¿Y vosotros qué? ¿Cómo creéis que continuará la nueva carrera espacial? Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y si te gusta la economía seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.